A ver ahora si se me escucha. Bueno, hoy es martes 20 de junio, estamos en la ciudad de Buenos Aires, hoy es el Día de la Bandera y hoy vamos a atender a Guerrero Soto. Ahí le mando la invitación. Ahora sí se me escucha. Buenísimo. Ahí ya le mandé la invitación y apenas ingrese de vuelta, ahí estamos. Ahí te mando la invitación para transmitir juntos. Escucha, así que vamos mejor. Y ahí está Alejandro. Hola, Ahora, ahora, ahora sí. ahora sí. Bueno, cosas que suceden con la tecnología. Sí, ¿Cómo estás, Alejandro? todo bien. ¿Tú qué tal, Adrián? Bien, muy bien. Acá en Buenos Aires. Vos en México, ¿no? Ciudad de México. No, yo vivo en Guadalajara. Ah, Sí, bien. sí. ¿Qué tal Guadalajara hoy? Pues estamos como a 38 grados. Ya te imaginarás lo que es eso, ¿no? Sí, Eh, calor. sí, está haciendo muchísimo calor, pero al final, o sea, yo creo que en un par de semanas esto debe cambiar, ¿no? Debe empezar a llover y tal. Ah, ¿no es normal que haga tanto calor a esta altura del año? Pues yo no recuerdo unas temperaturas tan altas, la verdad, a lo mejor lo había olvidado, pero sí me parece que son un poco, eh, pues las más altas, ¿no? De los últimos, desde hace muchos años, ¿no? Bien. Nosotros estamos con 9, 8 grados, así que estamos, bueno, estamos en Wow, pleno invierno. qué bien. Sí. Bueno, primero, algo de la ciudad de Guadalajara que debemos conocer, algo que nos cuentas, algo que nos querés contar de Guadalajara, que quienes no conocemos. Bueno, pues Guadalajara es, digamos, probablemente la segunda o tercera ciudad en tamaño, importancia. O sea, no sabría decir, la verdad, a estas alturas, si Monterrey es más grande, más importante, tiene una economía más potente. No lo sé, pero supongo que estamos entre las primeras tres o cuatro, ¿no? Guadalajara es una ciudad, digamos, yo diría conservadora, ¿no? En muchos sentidos, pero de la misma manera es la ciudad de donde provienen pues muchos de los íconos de la cultura mexicana, ¿no? Como el mariachi, la charrería, todo esto, el tequila, ¿no? Yo creo que debería entenderse a Guadalajara como un lugar de donde provienen, o al estado de Jalisco en general, de donde provienen todas estas cuestiones por las cuales en otros lugares se conoce al país, ¿no? Mira vos, buen dato. Sí, digo, la verdad es que esos son como ideas pues construidas, ¿no? O sea, incluso a partir de agendas que durante el siglo XX y XIX se fueron haciendo, porque claro, México pues son muchas cosas, ¿no? O sea, si tú vas al norte del país, Tijuana o la península de Baja California, pues eso también es México, obviamente, y no tienen, o sea, en principio no se parece mucho ni el paisaje y tiene sus propias identidades culturales, ¿no? O lo mismo la península de Yucatán, eh, toda esta zona de Cancún, Sí, etcétera, pues es México también al final, pero bueno, hay diferentes identidades. Lo que pasa es que hay como construcciones culturales que se van dando como por sentadas y hay generalizaciones al respecto, ¿no? bien. ¿Y notas alguna diferencia entre trabajar en Guadalajara o trabajar en Ciudad de México o en Monterrey? ¿La arquitectura es la misma o hay una arquitectura de Guadalajara? Pues bueno, esa es como una pregunta complicada, ¿no? Porque supongo que cada región afirmará tener una cierta identidad arquitectónica, pero vamos, lo que yo sí tendría que decir es que Guadalajara, de alguna manera, por su propia historia,
principalmente como el siglo XX, digamos, ¿no? Sí logró construir como una idea de lo local, de lo tapatío, decimos nosotros, ¿no? O sea, el gentilicio de Guadalajara es tapatío, ¿no? Lo que es de Guadalajara es lo tapatío. Bien. Entonces, de alguna manera sí existe una cierta idea de escuela tapatía de arquitectura, que para nosotros es, para la gente que vivimos aquí, pues es como mucha, bueno, pues hay una historia como muy precisa que se ha venido contando durante los últimos años, y que básicamente proviene de Luis Barragán, ¿no? Que supongo que es plenamente conocido Sí, claro. en Argentina. O sea, Barragán nació en Guadalajara y lo que ahora se conoce como la Escuela Tapatía de Arquitectura, pues deriva en gran medida de su legado y de las personas que lo han pues perpetuado, digamos, ¿no? Buenísimo. Y, y acá tenemos, a mí siempre me llamó la atención esta obra que tenés acá arriba, esta justamente, ¿eh? Ujú. Siempre me llamó la atención este. Sí, Contanos algo de esto, porque, bueno, es de ladrillo. sí. El ladrillo es típicamente de Guadalajara, es por una cuestión regional, es por una cuestión de ustedes, de una búsqueda de la expresión del ladrillo. Primero, ¿por qué el ladrillo? Bueno, sí es una cuestión regional. Digamos que en el estado de Jalisco, como en muchos otros, existe una tradición importante de construcción con ladrillo. Ese ladrillo como naranja, rojizo, es muy típico de la zona de Jalisco. Si tú vas a otros lugares, y hablo también no solo de ladrillo, sino también de cantera, por ejemplo, si vas a Puebla, si vas a Oaxaca, encontrarás que la piedra, que las arcillas y tal, tienen una identidad a través de su color, ¿no? Mm, Eh, digamos que no, el color este no es exclusivo de esta zona, pero es el que se da con mayor naturalidad acá. Y si tú viajas, por ejemplo, a Puebla o Oaxaca, como decía, pues encontrarás coloraciones más pálidas, a veces como más hacia el color arena, a veces más hacia el color verde. Entonces, sí, en el caso particular de este edificio, que no está en Guadalajara, está en Chapala. Chapala es, digamos, el lugar de veraneo de los tapatíos desde hace muchas décadas, tal vez más de un siglo. Y es así porque existe un lago, el lago de Chapala, que es tal vez todavía el lago más grande del país, ¿no? Entonces, este sitio tiene como un clima increíble en realidad. O sea, tú puedes ir en el invierno y tener, yo qué sé, al mediodía puedes tener 20, 21, 22 grados y puedes ir igual en el verano estás como en 30, por ejemplo, ahora, ¿no? Estás como en 30, 32. Es decir, la oscilación térmica no es tan tan fuerte, ¿no? abrupta. Ajá, lo cual te garantiza pues un clima estable más o menos durante todo el año, y eso digamos que atrajo naturalmente a la gente de Guadalajara como un lugar de veraneo, obviamente por el lago, pero luego ha atraído a extranjeros desde hace muchas décadas también que viven ahí. O sea, Chapala es el lugar de asentamiento de extranjeros más grande de todo el país también, ¿no? Ah. ¿Y por qué ¿Sí? este arco? Siempre me pareció impresionante ese arco. ¿Por qué el arco? Ese arco de acceso. Bueno, yo creo que por diferentes razones. Vamos a ver, en la Escuela Tapatía de Arquitectura que yo mencioné al principio, existe como una cierta tradición de arcos, de la utilización de arcos como un tema regionalista, ¿sí? Ok. Ese regionalismo inicial, pues lo hizo Barragán con sus amigos en su etapa de Guadalajara, digamos, antes de que emigrara a Ciudad de México. Trabajó, digamos, con una cierta gramática regionalista que, entre otras cosas, tenía la utilización de arcos. Pero en el caso de nosotros, digamos que el arco recortado en el muro, digamos, así como un tema más simple,
no nos interesaba mucho y decidimos trabajar con una bóveda en realidad, ¿no? Es Sí, una sí, es bóveda una que, buena pues bueno, corrida. ajá, es una bóveda corrida con una profundidad mayor. De esa manera, digamos que se relacionaba naturalmente con el tema ladrillo, ¿no? O sea, porque en esta región todavía existe una mano de obra súper buena, la verdad es que súper, pues, ¿cómo se dice? Skilled, ¿no? Así como Sí, apta, ¿no? clasificada. Sí, sí. Sí. Entonces, digamos, todo esto es posible porque hay una mano de obra ahí, en ese sitio, que lo hizo posible, ¿no? Bien. Entonces, digamos que el arco de alguna manera nos enlazaba con esa cierta tradición tapatía, pero también con el material regional, pero también con la mano de obra local. Y en realidad nosotros lo que encontramos cuando hicimos ese proyecto, que es un centro cultural, lo que encontramos fue una preexistencia, que por ahí aparecerá en alguna foto, de unas bóvedas de pañuelo, ¿sí? Es decir, nosotros lo que encontramos en ese sitio fueron unas bóvedas, ahí está, mira, ¿Este? a la izquierda, se ven esas bóvedas, esas ya estaban ahí, ¿no? O sea, es la preexistencia del edificio que nos encargaron, es en la imagen del otro lado. Ah, ok. Eh, entonces, digamos que cuando llegamos, encontramos esas bóvedas, hay ese sistema de bóvedas que se llaman de pañuelo, ¿no? Ah, Eh, acá están. Sí, la bovedilla decimos nosotros. ajá, eso ya estaba y lo único que hicimos nosotros fue reconstruir algunas que estaban dañadas, revestir todas las columnas y los frisos, o sea, es un trabajo de revestimientos en gran medida en esa porción de la preexistencia, ¿no? Ok. Básicamente era como, o sea, la idea era como establecer un diálogo con lo que había, ¿no? Y trabajar de ahí hacia adelante, ¿no? Y hay una relación, porque muchas de las arquitecturas latinoamericanas tienen esta constitución de patio interior, ¿no? De una afuera más murario, Sí, ingresar y tener el patio, ¿no? Y a partir del patio se arma. ¿Sucede lo mismo exacto. con este centro cultural? ¿Es la misma intención? Sí, sucede lo mismo y además yo creo que sí, es una de las grandes intenciones del proyecto porque digamos que nosotros con la preexistencia que encontramos podríamos haber decidido colonizar el sitio con un solo edificio que abarcara todo el espacio disponible, ¿no? Y hicimos lo contrario, o sea, lo que hicimos fue replegar los edificios hacia los límites para producir, precisamente como dices, una plaza de acceso, unos caminamientos a cielo abierto, es decir, que la arquitectura te hablara de ese clima, ¿no? Y de la posibilidad de que eso suceda. Vamos a ver, y es muy raro que, ahora que me decías, si en Buenos Aires están a 6 8 grados, pues eso puede suceder ahí en Chapala, pero en la madrugada, ¿no? O sea, muy temprano, a lo mejor 6 de la mañana o algo así, puedas estar, pero rápidamente se disipará. De tal manera que las actividades al aire libre, pues es de lo más natural. O sea, los restaurantes son apenas un tejado, ¿no? Una pérgola, y hay que estar como en contacto con el exterior. Y eso es algo que además de definir la arquitectura de Chapala, define la arquitectura de Guadalajara, definitivamente, porque aunque el clima no es el mismo, sí es un tanto similar, ¿no? Ok. Y después tenés estos también. Este es otro proceso del ladrillo, ¿no? Es otro tipo de ladrillo, ¿no? Exactamente. Ese es nosotros le llamamos tejamanil, o sea, hay una tradición constructiva de muchas regiones del país y en realidad de muchos países, ¿no? Que es este shingle style, ¿no? Le dicen en Estados Sí. Unidos, que es el hecho de apilar, pues, pequeños tejas, ¿no? Pequeños elementos. Yo lo he visto en madera, por ejemplo, Andrea y yo, Andrea es mi socia, ¿no? En la Sí, oficina. sí, Andrea Soto. Ajá, y nosotros no es que, no es que lo hayamos visto por primera vez, pero sí como que nos enamoramos del sistema en San Francisco, cuando Andrea vivía en San Francisco, y luego en Boston, cuando también estuvo allá, ¿no? Entonces, como que se nos quedó, digamos, ahí en la memoria, ¿no? Y dijimos, bueno, en algún momento esto
saldrá de alguna manera y terminó saliendo aquí, digamos que en una serie de edificios donde queremos hablar de la tradición constructiva, pero nosotros lo hacemos a través de un tejamanil cerámico, que no es nada común acá, o sea, no es un sistema tradicional, pero a nosotros nos interesó como esa manera de hacerlo y que se viera un tanto tradicional también, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? Muy bonito también. Ajá, sí, ahí está, por ejemplo, eso se llama ladrillo de azotea, es el ladrillo con el cual Sí, haces, pues digamos, la última capa de la cubierta plana o inclinada de un edificio o de una casa, sí, y la ahí está pizarra, toda, le decimos exacto, nosotros. exacto, y ahí está todavía sin revestir, ¿no? Al final el sistema nos demandaba que lo revistiéramos con una lechada, con color y tal, pero así era también como muy especial, ¿no? La inclinación es por una cuestión del sol, de iluminación. Es por una cuestión del agua, o sea, como el Ah, ok, es verdad. cristal, ajá, o sea, para un poco para derramar hacia las cubiertas Este es el interior, eh, ¿no? ese es el interior, es una sala de baile, este, que me parece, o sea, se supone que es para niños, pero no sé si es como exclusivamente para clases. Este es un centro cultural, vamos a decir, barrial o municipal, ¿no? Que incluye diferentes áreas, diferentes zonas. Una de ellas es esta sala de baile, ¿no? ¿Y es por algo el color? Porque naturalmente puede haber sido blanco, ¿no? ¿Por qué buscaron esta tonalidad, este bordó para el interior? Porque, digamos, queríamos como trabajar esta cuestión como más monocromática en relación al ladrillo exterior, ¿no? Nos gustaba, además esto, digamos que con esta intensidad de luz que existe acá, creemos que una manera como de lograr una cierta penumbra tiene que ver pues con la inclusión del color interior, y en este caso lo que hicimos es utilizar un colorante, un pigmentante de cemento, Terroso. ajá, pero no es pintura, digamos, es un colorante obtenido a través de pigmentos de color, pues, de cemento. Ok. Y después trabajan con piedra, bueno, trabajan con varios materiales. Los materiales lo van decidiendo por la región, por el lugar donde están trabajando, porque veo que no están atados a un solo material. ¿Cómo es esa elección de los materiales que usan? Pues tiene que ver con todo, tiene que ver con presupuestos, con sistemas constructivos disponibles, tiene que ver con, vamos a ver, si hacemos muchas cosas también como industriales, arquitectura industrial, entonces ahí no siempre es posible utilizar materiales, digamos, que impliquen una mano de obra artesanal, ¿no? Mm, Por ejemplo, esa casa que abriste ahí es un híbrido en realidad, es un híbrido entre arquitectura industrial, por ejemplo, eso que ves, el sistema de vigas maestras y secundarias y luego el steel deck arriba, ¿sí? pues es una cosa industrial, pero en realidad ese steel deck no es industrial, o sea, nosotros lo doblamos en taller porque queríamos un cierto dibujo y no queríamos que fuera galvanizado, queríamos que fuera acero negro para poderse pintar, y luego tampoco queríamos que dijera la marca, ¿no? Del De las, fabricante, sí, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, hay como un ir y venir entre lo industrial y lo artesanal todo el tiempo, con ¿no? la piedra acá, ¿no? Como contrarrestando esa dualidad. Ajá, Bien. Bueno, acá tenemos también piedra y madera. Este es otro, bueno, es un proceso. sí. Ese no llegó a realizarse, pero ahora estamos construyendo una cierta versión de ello, ¿no? Y viviendas en altura tienen, este es un concurso. ¿Les interesa también o les interesa más la escala más horizontal? Bueno, nos interesa todo. Tenemos proyectos en altura también. Algunos no se van a realizar, como es el caso de este. Fue un concurso que hicimos con unos amigos, pero no se va a realizar.
Y ahora, por ejemplo, en Ciudad de México estamos haciendo otro edificio de viviendas, no en altura, pero un edificio de escala media. Ese soy en Ciudad de México, ¿no? ¿A las escalas le tienen algún, no miedo, pero le tienen algún respeto? ¿Prefieren la escala pequeña, la mediana, la alta? ¿Quieren hacer, cómo es ese tema? ¿Cómo se imaginan? ¿Te imaginan con una torre en Ciudad de México de 40 pisos? ¿Les interesa eso o prefieren? En principio nos interesa todo, ¿no? Bien, Pero, o sea, en principio nos interesa todo, porque para mí sí, todo puede ser arquitectura. sí, Ciertamente, como nosotros nos dedicamos, a la oficina tiene una cierta agenda que va entre la arquitectura y el paisaje, ¿no? Entonces, digamos que lo que está a ras de suelo le tenemos como especial predilección, ¿no? Este, pero en principio no discriminamos eh, pues nada, ¿no? O sea, no nos interesa diferentes escalas. No nos da bien. miedo, lo que pasa es que también, ¿sabes qué ha pasado? Que los últimos proyectos de la oficina de los últimos años han sido tan grandes que no los podemos ver construidos rápido, ¿no? Entonces, a veces quieres que te encarguen cualquier cosa pequeñita pues, para verlo en un año, ¿no? En 8 meses, para verle la cara, digamos, ¿no? Claro, la ansiedad, ¿no? Ajá, entonces cuando es algo muy grande, por ejemplo, ahora estamos haciendo una tequilera y tal, que no hay fotos ahí, en el Instagram no tenemos fotos porque no nos permiten publicarlo, pero es un proyecto tan grande que bueno, o sea, ya llevamos como 6, 7 años ahí, va muy bien, o sea, en realidad va increíble, pero quisiéramos hacer de pronto una cocina, ¿no? Para verlo rápido, ¿no? O sea, que nos encarguen lo que sea, ¿no? Bien. Bueno, pasamos a las preguntas. Yo te mandé 100 preguntas, tenés que elegir 10. Así que Sí, arranquemos. A ver. vamos a ver. Voy a empezar o sea, no las tomé como en orden según lo que tú me mandaste, lo fui así como regresando y tal, pero escogí una que se llama, bueno, que decía una obra efímera, ¿sí? La Sí, primera. Una obra buenísimo. efímera. Y yo elegí una obra que se llama La Petatera, que es en México, es una obra que se construye, o sea, se construye cada año en el estado de Colima, en México. Ah, ¿cómo Es, apareció? ajá, y en realidad se construye en una ciudad que se llama Villa de Álvarez, que digamos está pegado a la capital de ese estado que también se llama Colima, ¿no? ¿Esto es? Eh, es eso, sí, Estoy viendo acá. sí. Entonces, la petatera es una, digamos, arquitectura tradicional, textil, que se monta y se desmonta, o sea, se monta en enero para usarse en febrero más o menos. Es una plaza de toros que tiene que ver con las festividades de esa ciudad, ¿no? Este, entonces, lo que es muy interesante y muy bonito es que, digamos, cada cuadrante, o sea, cada gajo de esa estructura es montada y desmontada por una familia, ¿sí? Por una familia que se ¿Qué, encarga qué son ellos? pues, ajá, que se encargan pues desde ponerse de acuerdo, hay un coordinador general de la petatera, pero cada familia va montando una rebanada del pastel, ¿no? Por decirlo así. Y entonces esta arquitectura se construye solamente anudando, ¿sí? Es decir, no tiene clavos, o en principio, al menos así era. Yo cuando he ido a verla, no recuerdo haber visto que esté unida con clavos, todo está anudado, amarrado con cuerdas y tal. Y, Sí. y, y entonces esas textiles que tú ves son los petates, ¿no? Por eso se llama petatera. Eh, ¿Qué es un entonces, petate? un petate es un tejido de una fibra que se hace con el petate, pero Ok. que es como una especie de alfombra que, digamos, de manera muy primitiva se utilizaba como ¿Qué, ser- donde duermes, ¿no? Sobre el qué suelo. O sea, sería esta? ajá,
Es decir, es una cuestión como muy primitiva que ya no se utiliza tal cual para dormir, pero siguen existiendo diferentes usos para ese tipo de tejidos. Eh, no tanto en la arquitectura, pero sí como utensilios en casas y así, ¿no? Y esto se arma y es siempre igual, no es que va cambiando el diseño. El diseño y el modo es el mismo. Es el mismo, sí. Y, y tiene como fin las carreras de toros. Sí, es una plaza de toros. Sí, hay corridas de toros y además lo que también está bien interesante es que, digamos, dentro del circuito de corridas de toros de México y de España, o sea, es un lugar importante la petatera. O sea, obviamente hay plazas de toros mucho más grandes, con más capacidad, pero este es un lugar, digamos, al que los toreros quieren venir, ¿no? Es como un paso obligado, pues, ¿no? Por la cuestión también colectiva, ¿no? De generar el estadio, ¿cómo se dice? La plaza. La plaza, exactamente, o sea, sí, es un lugar como, yo diría, bueno, a mí me gusta pensar que es como un lugar de culto para los toreros, pero también para los arquitectos en, en México o en la región occidente del país, ¿no? Y durante un mes, esta familia sola construye esto, no es que hay gente, son como esa mano. Wow. Son esa mano y son muchas familias, o Ah, sea, por ok. decirte, son 50 familias y cada una Ah, construye un gajo, ¿no? Un cuadrante. Son muchas familias. Es una arquitectura, ahora es que popular. está tan, exacto, ahora que está tan de moda la autoconstrucción y tal, pues esto ha sucedido aquí hace muchas décadas, ¿no? ¿Y vos has ido varias veces o una sola vez para conocer? He ido como 2 o 3 veces, sí. ¿Y cuál es la experiencia de estar ahí sabiendo que es algo? ¿Cuál fue tu experiencia como sensorial siendo arquitecto? Bueno, mira, tendría que decir que yo conocí esta plaza de toros, o sea, supe de su existencia, es un poco vergonzoso lo que te voy a decir, pero supe de su existencia en Barcelona, no en México, ¿sí? Porque un profesor del máster, cuando supo que yo era de Guadalajara y que esto estaba en una cierta región, me dice, ah, bueno, entonces conoces la petatera, ¿no? Le dije, no, no sé de qué me estás hablando. Me dice, claro, hay una estructura efímera, tejida, etcétera, etcétera. Era una clase de Semper, obviamente, ¿no? Era una clase de Gottfried Semper hecha por Antonio Armesto. Entonces decía, claro, en México hay una arquitectura tejida muy singular y entonces, bueno, yo la conocí a través de él. Cuando regresé del máster hace ya muchos años, pues una de las primeras cosas que hice fue a ver esto, ¿no? Así que ya si ibas Eh, como con una imagen intelectual o, ¿no? exacto, yo iba con una imagen intelectual o intelectualizada porque a través del estudio de Semper, pues la arquitectura textil me interesaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando fui a visitarla, pues toda esa teoría, digamos, se queda de lado, ¿no? O sea, eso es lo interesante, o sea, la teoría te ayuda a conocer cosas, a interesarte por cosas, pero luego cuando llegas, la experiencia, pues yo creo que generalmente es totalmente diferente, mejor, ¿no? Y Mm. bueno, para mí esto es una arquitectura importantísima, o sea, es sumamente relevante, ¿no? En todos los sentidos. Y sabiendo que es así, esto es como de prejuicio, ¿no? Pero al entrar y subiendo que está hecho a mano, ¿no te da un poco como de temor subir por las escaleras o no? ¿Cómo es ese tema de, bueno, se No, me va a no, caer? sí, sí. Porque Pues uno siendo arquitecto piensa, bueno, la estructura, ¿no? El peso, ¿no? Se sí, llena de todas estas cosas en la cabeza, ¿no? pues no, la verdad es que por lo menos yo no sentí eso, o sea, yo creo que si alguien que no quiero decir extranjero, sino más bien alguien que no esté habituado a, digamos, andar Desconfía. ajá, claro, te sentirás un poco como que esto se va a caer. Pero espero no equivocarme, pero es que creo que a la petatera le caben
4.000 personas, una cosa así Un montón. loquísima. Sí, entonces, si no se cae con toda esa gente ahí brincando y yo qué sé, gritándole al torero, pues eso no se va a caer, ¿no? Mirá qué linda imagen esta, cómo parece que está todo por iniciarse, ¿no? Exacto. El sistema de cómo cada uno va. Bueno, pasemos Es una a maravilla. ahí la tenemos. Pasemos a la siguiente pregunta, a ver. Sí. La siguiente pregunta es, bueno, voy a dar un bandazo así súper diferente, ¿no? Tú ponías ahí icono londinense. Sí. Eh, yo puse la casa museo de John Swan, ¿no? Que seguramente todos conocen, eh, porque, bueno, pues sí, es una arquitectura sumamente particular. Incluso, ¿Ella? ¿Él, digo? No. eh, no, John, es John Soane, Ah, John perdón, sí, Swan, sí, sí. Ahí voy. Es como un. Sí, en sí, Londres, en Lincoln Inn Fields. sí. Sí, es un delirio esta casa. Este señor. Ajá, sí, sí. Eh, Puse esa obra en particular porque, bueno, no sé, es una obra y en realidad es un arquitecto que puede ser leído como por muchas capas, ¿no? Incluso creo que las fotografías no le hacen justicia porque por más, eh, por bien tomada que esté una fotografía del interior de la casa, pues lo que sucede ahí es indescriptible, ¿no? Básicamente es la casa que construyó durante toda su vida John Coan, este arquitecto inglés como de finales de 1700. Sí. eh, él va construyendo esta casa durante muchos años y decir que la va construyendo no es decir que está construyendo los muros propiamente, ¿no? Sí que está construyendo cada una de esas salas, las va interviniendo, va colocándole los objetos. Este señor pues era como una especie de anticuario, un coleccionista y bueno, la casa está repleta de objetos valiosísimos, desde Piranesi, Turners, fragmentos de arquitectura clásica de Grecia y Roma, bueno, en fin, muchísimas cosas. Entonces termina siendo como la casa, en realidad es como la construcción de su propia vida, por decirlo así, de su propia Mm. vida como arquitecto, ¿no? Entonces, si te fijas ahí en la planta que tienes ahora, como es una arquitectura de fragmentos, ¿no? De pronto ves salas pequeñas, salas un poco más grandes, incluso como con diferentes lenguajes, Mm. todas dentro del mundo clásico, pero entonces hay un tema importantísimo con la luz, porque es una casa de alguna manera estrecha, es decir, con espacios confinados, pero él va abriendo perforaciones de diferentes tamaños, etcétera, y hace descender la luz desde lucernarios como muy bien planeados, a veces con luz cenital, a veces con luz lateral, eh, además con unas cristaleras que tienen una cierta coloración. Entonces todo eso va como dotando a cada espacio y a cada sala de un carácter en particular que tiene que ver pues con la museografía que Johnson fue planeando para cada rincón, ¿no? Bien. Y él, ¿esto es como una sala de exposición o hay lugares de intimidad donde está el cuarto de él o es todo salones de exposición? Eso es lo que nunca supe. Yo, digamos que cuando la visité, no supe exactamente dónde era, digamos, su habitación particular, porque aunque la casa fue restaurada, digamos, al pie de la letra según lo que dejó en sus documentos, o sea, en una enorme cantidad de documentos, digamos que estaba la museografía planeada en los libros de Johnson, cómo debía ser, porque en algún momento fue modificada, o sea, un inquilino, digamos, intermedio entre
quienes manejan la casa hoy y el propietario original hicieron algunas alteraciones y modificaciones que luego fueron restauradas, pero como dices, yo nunca supe dónde vivía. Sí recuerdo la cocina, que es una cosa espectacular porque tiene todos estos como la estufa, la campana y tal de la cocina en hierro fundido, una cosa sumamente bonita, ¿no? Ah, él muere y deja la casa y hay otro inquilino. No sabía, no sabía ese dato. Lo que Hubo como pasa una... es que hubo digamos, alguien intermedio. O sea, se supone que él cuando deja la casa la dona a Inglaterra, ¿no? O a Londres. Sí. Pero hubo no sé por qué historia, hubo un inquilino en medio que practicó algunas modificaciones, ¿no? Por lo cual la casa tuvo que ser de alguna manera, pues, recuperada, ¿no? Amigos. Sí, es impresionante. Ahí está. Bueno, pasemos a Sí. la... aparte es como... Y después hay otro señor, que ahora no me va a salir el nombre, pero tiene como su reflejo en Italia, en Venecia, creo. Hay un italiano que también tiene como la misma casa, una villa, como dicen ellos. Ajá. Eh, pero él era como más con cuestiones de la guerra tenía, me parece. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Bien. La siguiente es un libro a recomendar. ¿Sí? Aquí voy a hacer un poco de trampa porque voy a recomendar un libro que escribí yo. Bien, Entonces, eh, de todos modos, más adelante escogí otras donde puedo recomendar otros libros, ¿no? Pero bien. eh, en la pandemia, durante la pandemia, escribí un libro que se llama Arquitecturas del Fuego uno y 2, ¿sí? Bien. Básicamente se trató de lo siguiente. Digamos que durante los años que di clases en la universidad, en el ITESO, acá donde yo estudié, tenía como una serie de clases teóricas, ¿sí? O sea, yo daba clases de proyectos en la escuela, pero siempre, digamos, el primer mes o algo así, lo utilizaba para hacer pues una secuencia de clases teóricas, porque a mí eh, me interesa pues estos cruces entre eh, proyecto, historia, teoría, crítica, ¿no? Ok. Entonces, de alguna manera tenía que, digamos, iniciar con una serie de clases que me ayudaban como a proveer de una cierta información a mis alumnos, digamos, para no empezar desde cero, ¿no? Entonces, cuando dejé de dar clases, digamos que planeé interrumpir mis actividades como profesor y lo hice cerrando con este libro, ¿no? Que de alguna manera, aunque no abarca todas las clases teóricas que yo daba, pues sí tiene un par, o bueno, es como la condensación de dos o tres clases, ¿no? Se llama Arquitecturas del Fuego uno y 2 porque en realidad tiene solamente dos textos o dos capítulos, si se quiere ver así, ¿no? Arquitecturas del Fuego uno es como una clase que tiene que ver con clasicismos, tiene que ver con continuidad histórica, tiene que ver con aplicación con el rol de la historia en el proyecto. Y Arquitecturas del Fuego 2 tiene que ver con eh, arquitectura nórdica, pero que aborda el tema del clasicismo, es decir, Asplund, Leverens, Alvar Aalto, Pietilas, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera se tratan de lo mismo, pero uno es como disciplinar desde la arquitectura y el otro es disciplinar desde el paisaje, ¿no? ¿Y por qué fuego? Bueno, porque el fuego es, digamos, el hilo conductor que une todos los episodios que yo voy poniendo ahí, digamos, desde lo más obvio que sería una chimenea, por ejemplo, ¿Sí? o sea, un fuego primitivo, una chimenea, un incendio incluso que detona otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que la narrativa está construida a partir
de episodios de fuego, ¿no? Bueno, dicen que la conversación nace a partir del fuego, ¿no? Cuando el hombre se sienta, crea el fuego con las piedras y qué sé yo, y arma el fuego, empezaron a ponerse en ronda y empezar a conversar, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, teóricamente nace el lenguaje, ¿no? A partir del fuego. Exactamente, tal cual. O sea, bueno, digamos que históricamente Antes se así se entendió. dibujaba, antes Sí. dibujaban, era por medio del dibujo, pero bueno, el fuego fue como el área de, bueno, de conversación mientras se cocina, se comía, ¿no? Era como, Sí, o sea, si el fuego reúne, digamos, esa reunión, ese quedarte ahí en un cierto espacio, pues lo que hace es propiciar la aparición del lenguaje, ¿no? De esa manera el lenguaje, digamos, que precede a la arquitectura como cobijo, ¿no? O mm, sea, la arquitectura aparece para precisamente conservar el fuego, ¿no? Entonces, sí, es un episodio, pues, vitruviano, ¿no? Todos lo conocemos así, que a mí me interesó como contar, porque este libro es como para estudiantes de arquitectura o arquitectos jóvenes, o sea, digamos que no es nada nuevo, pero sí es algo que está hilvanado de cierta manera para construir una narrativa, ¿no? sí, Y entonces, o sea, yo lo que hago es eso, llevarlo hasta el hecho de los ladrillos, por ejemplo, ¿no? O sea, el el fuego es, fuego. ajá, el fuego está presente en nuestras reflexiones como arquitectos, pero también en nuestra arquitectura de diferentes maneras, o sea, desde utilizar ladrillo hasta procesos asociados con el fuego, por ejemplo, quemar ladrillos, ¿no? Nos hemos visto en la necesidad en algunas obras de quemar ciertos ladrillos para cauterizar su superficie y evitar que salga el salitre o las humedades y estas cosas. Es decir, es algo que está siempre ahí, ¿no? Bueno, Peter Zumthor quemó la capilla alemana, ¿no? La pequeña, la de madera, la capilla negra. Exactamente, exactamente. Eso, por ejemplo, esa capilla es parte de uno de los textos y digamos que me interesó esmerarme en la explicación de esa capilla y para seguir aumentando como o abonando en el tema del fuego, ¿no? O la casa del hornero, ¿es, no? La de Smilian Reich, la primera que Ajá, hizo, exactamente. del hornero. No es hornero, esta palabra. Después, el libro que tenés un texto, lo lees de este formato y después lo das vuelta. Sí, o sea, como Eso me. solamente son dos textos, tú Porque puedes hay una girar el imagen libro. que. Ah, girás el libro, ¿no? Empezás a leerlo de un lado y del otro, ¿no? Ajá, sí. ¿Por qué eso? Bueno, eso fue como algo que los diseñadores del libro aportaron, ¿no? Ok. Y yo les dije, pues, está bien, o sea, no fue, digamos, una idea mía, no me molesta, no me vuelve loco tampoco, ¿no? O sea, Bien, porque lo vi porque está en el. Bueno, hay una foto, acá te das cuenta, ¿no? Ahí está. sí, Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. bien. Eh, película, película a recomendar, bueno, ¿Una tuya? No. no, eso no he hecho todavía. No, bueno, pues es un clásico reciente, que es Mulholland Drive de David Lynch, ¿no? ¿Cuántas veces la Es, tuviste que ver para entenderla? Decime la verdad. bueno, yo la he visto más o menos como unas 5 veces, ¿no? Bueno, estamos iguales. ¿Y Pero la sí, entendiste? creo que la última sí, pero además hice trampa, porque ya, o sea, después de la quinta vez que no entendí, no entendí, pues tuve que recurrir a estos bloggers, ¿no? Que hacen explicaciones de películas y ahí terminé de entender todo, ¿no? Entonces, por un lado me sentí como bastante idiota, pero por el otro me sentí feliz de haberlo entendido finalmente, ¿no? Bien. Hay una cuestión de los sueños, ¿no? Había unos llamados de cuando llaman por teléfono, se despierta el sueño. Había unas Ajá, cuestiones. Hay millones de versiones, ¿no? sí. Por qué la elegís primero? Pues, híjole, muchísimas cosas. Yo creo que, vamos a ver, eh, un poco pretenciosamente diría que yo veo cine para tratar de entender la arquitectura, ¿no? O para ayudarme como a nutrir de otras cosas. Eso no significa que quiera hacer como un cruce directo entre las cosas, sino que
al final como disciplinas artísticas, pues algo tienen que ver, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, en Mulholland Drive, la ciudad tiene mucho que ver, ¿no? O sea, es como si fuera una especie de personaje que está Mm. en el fondo de la escena siempre. Y digamos que si aceptamos la idea de que Mulholland Drive se trata sobre lo siniestro, ¿no? Yo creo que parte de eso siniestro tiene mucho que ver con la ciudad, es decir, con Los Ángeles. O sea, Los Ángeles es un lugar, pues, loquísimo, donde suceden cosas muy interesantes por un lado, innombrables por el otro, ¿no? Entonces, no sé, es una ciudad con una complejidad tan fuerte que precisamente, pues, suceden cosas extrañas, digamos, ¿no? Mm. Luego, esta narrativa no lineal de David Lynch, o sea, algo que más o menos va contándose con una cierta estructura, con una cierta historia, de pronto pareciera perder sentido, ¿no? En el aspecto lineal de esa narrativa, pero en realidad es cuando se pone así de loco, creo que es cuando empieza a tener sentido, ¿no? Y cuando te saca de tus casillas y empiezas como pues a interesarte profundamente por la película, porque, digamos, es cuando se sale de tus manos, ¿no? Cuando no la entiendes. Mm. Eh, en realidad, David Lynch me ha gustado siempre, desde Twin Peaks, pues no sé, todas sus películas, pero en particular, digamos que me interesa esa cuestión de lo siniestro, de que algo no siempre puede estar bien. Es decir, aunque empieza como con estas imágenes de todo bonito en Los Ángeles, en un barrio de super pijo y así, y luego todo un poco va saliéndose de control hasta que acaba muy mal, ¿no? Mm. Bueno, no sé si es en Mulholland Drive, pero me acuerdo de una primera escena de una película de él, que empieza con un señor que está pasando la cortadora de césped Sí. y encuentra el ojo, ¿no? Encuentra el ojo de un muerto, el dedo de un muerto, ¿no? Eso es Blue Velvet, ¿no? Sí, es Eh, verdad. sí. Ahí, ¿no? Eso, siempre empieza de ese modo, porque en este caso creo que la rubia llega de Australia, ¿no? En avión y tiene una situación con la señora que la atienda, como decís, algo malo va a pasar en cualquier momento, ¿no? Y estás Ajá, o con sea, esa... sí, además es como una crítica también a la cuestión de Hollywood, ¿no? Porque, o sea, llega esta actriz, ¿no? Naomi Watts quiere ser una actriz y tal, entonces tiene un Super casting. naif. Ajá, exactamente, súper inocente, y entonces llega ahí porque va a vivir en la casa de una tía o algo así, la tía no está, y luego aparece Laura Elena Harring, que es la castaña, ¿no? Que a Sí, propósito es mexicana, por cierto, y entonces, pues todo empieza a tornarse un poco extraño, ¿no? confuso. Sí, porque ella llega en un estado o sea, pierde el conocimiento. Laurelena Harring aparece, digamos, desconcertada por un accidente y entonces todo empieza a torcerse, digamos, ¿no? Bien. ¿Y sos de ver de David Lynch? Sí, sos de ver sus películas. Sí, sí, sí. Ini- Y las ¿Y, cua- series, y por dónde iniciaste? ¿Cuál fue la primera vez? ¿Cómo llegaste a él, te acordás? ¿A qué edad o con creo cuál? creo que llegué por, ¿cómo se llama? Lost Highway, Sí, porque Carretera Perdida. ajá, porque el soundtrack, pues, es muy bueno, ¿no? El soundtrack es espectacular. Entonces, a lo mejor Sí, llegué un poco por la música a la película, ¿no? que es la canción principal de David Bowie de Nine Inch Nails, Exacto. de Perfect Dark. Sí, exacto. Vamos a la próxima pregunta. Vamos a ver. Película. Aquí lo modifiqué un poco porque decías la escena de una película en tu ciudad, ¿sí? Sí, Y yo lo que puse es la escena de un video de música en tu ciudad. bien. Y bueno, curiosamente o no por coincidencia, pues se trata de un video de Nine Inch Nails que es We Are in This Together.
Ah, está filmado ahí. Sí, está filmada en Guadalajara y en No. dos lugares en realidad. Está filmada en Guadalajara, en el centro histórico, y luego está filmado en un lugar, el final del video está filmado en un lugar que se llama Las Lagunas de Sayula, que es un paisaje increíble, así como a veces es un espejo de agua infinito, a veces es un desierto infinito, Y pero la sí parte está. que él se despierta con todos estos trajes vacíos. Ajá, exactamente. Esos son las lagunas secas de Sayula, ¿no? Ok, ahí está. Sí, sabía que era en México, pero pensé que era como en el norte, no me imaginaba que era ahí. Es en Guadalajara y todas las escenas urbanas, pues sí, son parte de no subterráneos, cercanos a la catedral, luego estas vías del tren, una zona industrial, ¿no? Ok, ahí lo tenemos. Ahí creo que cuando se sube el tren. Ujú. Bien. Hacemos a la. ¿Sos fanático de tren? ¿De Tren Reznor? Sí me gusta, sí, Porque sí me gusta. te llegaste por The Perfect Track y ahora me dijiste esta. No. Sí, bueno, lo que pasa es que ya tiene como muchos años haciendo música, ¿no? Y esta cuestión como postindustrial, digamos, pues no sé, o sea, cuando te interesas como en la música de los ochentas, inevitablemente vas a derivar ya en los noventas en algo así, ¿no? Mm. Acá te preguntan cuál es tu canción favorita de Nin. Este, por el tema de Guadalajara, We Are in This Together, me gusta mucho, pero Bien, pues una respuesta clásica tendría que ser Hurt, ¿no? ok. Bien. ¿Y cuándo los conociste? ¿En la época? ¿En qué época? ¿O cómo El- llegaste yo, a él? yo creo que en la preparatoria, o sea, sí, hace mucho. Pero ¿te acordás Sí, pues cómo? llegué por MTV, yo creo, ¿no? MTV nos enfermó a Sí, todos. sí. Sí, o sea, seguramente, pero además tengo que decir que esto que descubrí sobre el video de Nine Inch Nails fue relativamente reciente, con ello quiero decir hace 5 o 6 años, pero la canción es muy vieja, ¿no? Sí, es del Y, 99. ajá, y seguramente vi el video, yo qué sé, cuando estaba en la universidad viendo MTV, pero en ese momento no caí en cuenta, ¿no? Bien. ¿Los viste alguna vez en vivo? Eh, Fui al concierto, pero no pude verlos en vivo. Aquí Andrea me va a regañar, pero es que fuimos a un festival aquí en Guadalajara, vinieron y como era el último, bueno, Andrea cuando era mi novia, en ese momento ya era tan tarde y estaba tan cansada, estábamos tan cansados en realidad, que me dijo, vámonos, justo antes de Ah, que empezara, sí. Lo cual, como era apenas mi novia, pues no derivó en una una pelea discusión, atroz. en una pelea atroz. Pero eso, si fuera ahora, sería como, bueno, que te vaya bien, ¿no? Divorcio. Sí, claro. Divorcio. Sí. ¿Y nunca viajaste a México? ¿A Ciudad de México para verlos? No, porque se suponía que los iba a ver en esa ocasión en Ah, Guadalajara, ok. pero, bueno, siempre habrá oportunidad, ¿no? Sí, sí. Vamos a la siguiente pregunta. Sí, escogí esta que es el arte de un álbum, ¿no? De una tapa de un disco de música, ¿no? ¿Sí? Y yo elegí Strange Ways, Here We Come, de The Smiths, eh, por diferentes razones. O sea, digamos que la portada no es que tenga, digamos, un arte demasiado elaborado, ¿no? Es esta cara de. Repetime vuelta el nombre. eh, Se llama Strange Ways, Here We Come. Sí. Es una, Ah, acá es una, está. por- Él. ajá, es una portada como muy sencilla, pero clásica de los Smiths en el sentido de que aparece una persona que Morrissey pues Se admiraba, ¿no? enamoró. Sí, algo así. Pero en este caso en particular es un señor es un actor que se llama Richard Davalos. Y ese, no sé si eso saldrá muy fácil si lo buscas, pero en realidad es una fotografía de Richard Davalos
viendo desde arriba a James Dean, ¿no? Y lo que hace Morrissey, porque él fue quien la diseñó, lo que hace es recortar esa fotografía, dejar solamente a Richard Davalos y dejar fuera a James Dean, ¿no? En Ah, pero realidad, es un screen de la pantalla que hizo o sí, o sea, hizo un recorte de una fotografía, de digamos, un mítica. fotograma. Sí, sí, sí. Bien, Y lo que esta es la hace foto es, original. sí, yo creo que es como una reinterpretación que hace Morrissey, porque en realidad Richard Davalos está viendo a James Dean. Lo que nos hace pensar es que Morrissey está viendo a James Dean, ¿no? O sea, es como este juego eh, de imágenes, ¿no? Mm. No sabía esa historia. Acá está Richard Tábalos. Ajá. Sí, es una fotografía de una película que se llama Al Este del Edén, donde sale James Dean y Richard Davalos, ¿no? Ok, ahí los tenemos. Y eras de. Así que escuchás también de Smith. Sí. Así que te gusta el punk también. Eh, bueno, O no es punk. pues yo no lo considero punk, pero sí, puede ser como un post-punk, algo así, ¿no? O Pero, un pop punk. ajá, sí, algo así. Sí, sí, me gusta mucho. Vamos a la siguiente, a ver. Siguiente es un artista nuevo. eh, mm, el que te voy a decir no es precisamente un artista nuevo, pero sí lo será probablemente para ustedes, porque es un artista local que tiene una trayectoria ya importante que se llama Gonzalo Lebrija. Es un Gonzalo. artista de Guadalajara, ¿no? ¿Con B Es, larga? sí, Gonzalo Lebrija, sí, con B alta. Acá. Él. Él. Sí. Tiene una obra, o sea, esa es como su obra más conocida, digamos. La del Eh, auto. ajá, esa hace no mucho estuvo ahí en el Museo Jumex de Ciudad de México, pero es una obra que ya, o sea, tiene una historia, tiene muchos más años y que deriva en realidad de una fotografía o de un film que hizo él de un coche cayendo, que le tomó una fotografía cuando iba cayendo justo antes pues de chocar en el suelo, ¿no? Entonces, bueno, este Gonzalo pertenece como una generación de ¿Esta es artistas. la foto? Esa es la foto. Impresionante. Entonces, digamos que las obras que ha instalado en diferentes museos tienen que ver con esa foto original, ¿no? Eh, eso es, digamos, la instalación de la foto, no sé cómo explicarlo. Eh, entonces, bueno, creo que esa es como su obra más conocida y a mí la verdad es que me parece fuera de serie, esa pieza me parece increíble y de alguna manera es un artista que pertenece a una cierta generación de artistas de Guadalajara que somos, digamos, más o menos cercanos en edad, ¿no? Y me parece que Gonzalo pues, ha construido una carrera bien interesante. O sea, estos monocromos dorados, por ejemplo, son como más, me parece que son un poco más recientes, ¿no? Son de las piezas últimas que yo he visto. Muy buenas. Entonces, sí, existen otros muchos artistas. Está Jorge Méndez Blake, está José Dávila. Eh, Estos tres tal vez sean como los más conocidos de una cierta escena en Guadalajara, ¿no? Muchos de ellos o algunos de ellos arquitectos, ¿no? Bien. Tiene bastante humor también, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna en particular que quieras Pues mencionar? a mí me gusta la del coche que está, digamos, sobre la superficie del agua de punta. Este. Sí, me parece que a ver, se llama Breve Historia del Tiempo, ¿no? O sea, Ahora busco. me interesa muchísimo esa cuestión de
como estado de suspensión aparente del cual algo está como y eso está a punto de desaparecer, irse, y tiene que ver con una cierta suspensión del tiempo, ¿no? Me parece algo como, quisiera decir como profundamente arquitectónico, pero en realidad pues es como, en realidad es algo, es percepción humana en general, ¿no? Acá están las fotos, ¿no? Ajá, Este ha sido el proceso de... así es como la secuencia, ¿no? Ay, no puedo no Del, dejar de preguntar, pero sé que es magia, ¿no? Hay un ámbito de magia, ¿no? Pero el auto, ¿cómo está sostenido? Ah, por abajo. No quiero sí, sí, tiene como unos herrajes en la parte de abajo, digamos, a nivel el del agua, auto. ¿no? Sí. Y no es un auto real, ¿no? Es de plástico. Sí, además tiene como diferentes versiones, ¿no? De coche, siempre es un coche como setentero, este, pero hay diferentes versiones. Y hasta donde Eso. yo sé, sí es real el coche. Ah, ¿es real? Ujú. Bueno, es como una especie de auto, es como el auto de James Dean, ¿no? Cuando Algo también lo así, mencionamos. algo así. Un Sí, Corvette, algo de eso debe ser. sí, no sé exactamente cuál es la marca, pero sí es como un Impala, una cosa así. Bien. Así que, ¿y quiénes los otros dos que me mencionabas? Así a ver si los conozco. Sí, otro es Jorge Méndez Blake. Jorge Méndez. Blake. Acá está, el Castillo me parece. Ujú. Ah, sí. Ah, mira, de ustedes. Es que famosísimo este. Sí, él estudió arquitectura en realidad en el ITESO. No fuimos compañeros, él estaba como 2 o 3 generaciones arriba de mí, pero digamos que en algún momento en los años 90 de esa escuela de arquitectura salieron muchos artistas, ¿no? Mucha gente que se dedicó al arte. Uno de ellos es Jorge Méndez Blake, ¿no? Y claro, esta obra pues es muy, muy conocida, ¿no? Sí, porque es el libro del Castillo De Kafka. de Kafka y tiene esta idea, ¿no? Lo que puede generar un libro, ¿no? Es, Cómo un libro te exacto, puede exacto. romper o no, ¿no? Bueno, puedes decir Sí, lo que te dé la gana, ¿no? Pero como un libro puede generar algo. sí, exactamente. En realidad, yo creo que gran parte de su obra se trata de cómo la literatura y la arquitectura se encuentran, ¿no? También, Entonces ahí claramente es un muro y claro, es lo que tú dices, o sea, un libro es capaz de detonar, ¿no? De una fisura, una ruptura, una alteración de un cierto orden y creo que o sea, gran parte de su obra va de eso, ¿no? me imagino que, no leí este libro de Frank Kafka, pero me imagino que también debe haber algo del contenido del libro, ¿no? Que debe estar implícito en la... Probablemente sí. ¿Leíste El Castillo de Frank La verdad es Kafka? que no lo he leído, no lo he leído. Y es una de mis tantas deudas, ¿no? Con la literatura. Solo leí el Metamorfosis porque en el colegio me lo obligaron a leer. Ah, claro, Eh, claro. eh, Sí, ese de que sí lo he leído. el que se transforma en cucaracha. Ajá. Sí, porque ese es como un Antes clásico. de que lleguen los nazis, ¿no? Justamente. Sí. Él es polaco, sí, polaco. ¿Y el tercero? El otro era José Dávila. José Dávila. Ajá. Suena también José Dávila. A ver, ¿quién es? Ah, claro. Este. Sí. El de las... ¿También fue compañero tuyo? No, no era de mi generación, iba más arriba, ¿no? Tenías buenos compañeros. Sí, Todos queremos ir a la Universidad de Guadalajara ahora.
Bueno, nosotros estudiamos en el ITESO, ¿no? En la Universidad de Guadalajara es la pública, digamos. Ah, Esta es una escuela jesuita privada. esta yo la vi acá Este, en Buenos Aires. sí, Esta obra yo la vi acá. Es muy buena. sí. Es muy... como un post Duchamp. Es Ajá. muy buena. No sé si esta exactamente estuvo acá. Pero alguna versión, ¿no? De esta cuestión Sí, como de pesos, esfuerzos y, ¿no? sí. Sí, hubo una exposición de él acá, en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo. Ujú. Sí, es muy interesante. Bueno, es la típica obra que hay gente que dice la puede hacer mi hijo, ¿no? Y ese tipo de tonterías, Pero no, pero no que te, puede, no no, no puede. pueden. Pero, pero que parecen simples, pero te pueden, si estás abierto, ¿no? Uno también tiene que estar abierto al arte conceptual, ¿no? Como Claro. si estás abierto a recibir, son muy interesantes. Si estás cerrado, no vayas directamente al museo, ¿no? Quédate en tu casa. Sí, claro. O sea, Es- yo creo que en gran medida, o sea, bueno, o sea, hay muchos más artistas en Guadalajara, por supuesto, pero yo creo que ellos tres, si de alguna manera, digamos, se iniciaron cercanos a la arquitectura, bueno, Lebrija no, pero los otros dos tal vez sí, iniciaron como de manera más cercana a la arquitectura, yo creo que puede terminar generando un efecto ahora a la inversa, ¿no? En la cual ellos ya tienen como una trayectoria grande que puede de alguna manera influir, determinar o crear algo, ¿no? Para los arquitectos locales, ¿no? Bien. Y vos con Andrea no, o vos solo, o André, ¿nunca pensaron en hacer, tener esta voluntad de arte? ¿Nunca pensaste en hacer arte? ¿Una escultura, una escenografía, algo? La verdad es que no, o sea, yo, por lo menos yo a mí mismo me considero como arquitecto en un sentido más clásico, por decirlo así. Y la verdad es que me daría como mucho miedo hacer una pieza de arte porque, no sé, probablemente no tengo la seguridad necesaria como para meterte como en esos temas más libres, por llamarlo de alguna manera, pero sí me interesa, o sea, me gusta muchísimo y todo el tiempo estamos viendo cuestiones de arte. Lo que sí podría hacer, y de alguna manera en ciertas arquitecturas lo hemos hecho, es una cuestión como de land art, ¿no? O Sí, sea, ahí justamente te dijo, escribió Lanart. ajá, alguien dijo ahí, este, o sea, esa parte sí que me interesa, entonces, digamos que de alguna manera tendría que ver con una cosa cercana a lo que ya conocemos, al ámbito donde nos sentimos como más seguros. Pero sí, eso sí podría suceder, ¿no? Pero una pieza para museo, digamos, creo que no lo haríamos y no es nuestro interés, pero sí nos encanta, ¿no? ¿O alguna vez tuviste la intención de participar en una Bienal de Arquitectura en Venecia, donde tenés que generar un elemento? Bueno, hemos participado muchas veces en Venecia, por ejemplo, ¿no? Y sí, sí hemos generado piezas que no son arquitectura o que ni siquiera eran estrictamente una maqueta, ¿no? Eh, a lo mejor si pones Atelera RS Bienal de Venecia, sale una pieza que hicimos como parte de una exhibición mayor eh, para una curaduría, ¿no? Que ya venía dada por otros amigos arquitectos, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia? Mira, en esa ocasión los coordinadores, la coordinadora era Gabriela Echegaray, de Ambrosio Echegaray. Ella nos invitó a participar y digamos que dentro de su curaduría había como una serie de mamparas, ¿no? De mamparas en la sala, la sala de México, digamos, y había que, ¿Este? Ah, lo mostré ahí, lo tenías. Este. no, Ah, no, mira, si pones Atelera RS Bienal de Venecia, te aparecerán,
las salas del Arsenale, unas fotos de la sala del Arsenale donde se ven unas piedras trabajadas ahí con relieves y tal. Entonces nosotros hicimos una que representaba uno de nuestros proyectos, ¿no? Bien. No sé si, mira, sí, por ejemplo, esa no es, eso creo que, si le das un poco atrás, eso por ejemplo, es parte de esa sala, ¿no? Y las piezas individuales por cada una de los estudios de arquitectura son las laterales, ¿no? Esas laterales. Ok. Entonces, para ello hicimos un bajo relieve sobre la piedra que representaba un fragmento de uno de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, digamos que siendo así como cuestiones tangenciales a la arquitectura, sí lo hemos hecho y sí nos interesa, ¿no? Eh, pero siempre como relacionado a la arquitectura o al paisaje, ¿no? Bien. Vamos a la próxima pregunta, a ver. Vamos a ver. Un arquitecto italiano, yo escogí a Giorgio Grassi. Giorgio Ajá, Grassi. Giorgio Grassi con doble S. Sí, sí, sí. Bueno, pues porque básicamente tuve la oportunidad de conocerlo en 2008, porque tú sabes que en Guadalajara hay una feria de libro muy importante, ¿no? Mm, Seguro que la has escuchado, que se llama la FIL. Eh, entonces, esa organización, esa feria del libro, tiene un apartado de arquitectura que se llama ARPAFIL. Y entonces, cada año se le hace un homenaje y se le otorga un premio a un arquitecto que proviene del país invitado de ese año. ¿Me explico? sí. Entonces, cuando, en el 2008 el invitado era Italia y la persona que estaba a cargo de esta organización de ARPAFIL, que se llama Alejandro Canales, pues yo colaboraba con él en ese tema y digamos que le propuse invitar a Giorgio, porque Giorgio fue el profesor de mis profesores en Barcelona, ¿me explico? Sí. Entonces, digamos que yo le tenía mucho aprecio a sus libros, a su obra y todo esto, y les propuse que invitáramos a Giorgio a que le hicieran este Homenaje. homenaje. Ajá. Y entonces la cosa que estuvo loquísima es que Giorgio aceptó venir, ¿no? Porque Giorgio es una persona como muy especial, muy particular, digamos, huraña, ¿no? Una persona huraña. Y entonces cuando empecé a ver la posibilidad de invitarlo, mis profesores en Barcelona me decían, estás loco, o sea, Giorgio jamás va a ir a México y jamás va a viajar y no va a aceptar porque ni siquiera te va a contestar el teléfono, básicamente, ¿no? Entonces, la sorpresa es que sí aceptó venir, aceptó el homenaje, digamos, y pues André y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo, a él y a su pareja, que además es una actriz súper famosa en Italia, ¿no? Este, entonces, pues no sé, fue un momento bien interesante porque digamos que yo ya conocía su trabajo, ya conocía sus libros, de alguna manera eran muy importantes para mí, para todo este entendimiento de el rol de la historia en el proyecto y toda esta cuestión. Había leído, por ejemplo, Arquitectura Lengua Muerta muchas veces, ¿no? O sea, me había interesado en ello. Entonces, de alguna manera, pues tuvimos la oportunidad de conocerlo, de convivir con él, de platicar muchísimo, ¿no? Y me parece que es un arquitecto que, por lo menos en México, no se conoce nada o poco. En la Academia de Estados Unidos, más o menos, o sí. Y en Europa sí es muy importante, ¿no? ¿Y hay algo en particular en él que te interesa? A mí me gustan sus textos, ¿no? O sea, su obra puede ser en ocasiones hasta muy polémica, por ejemplo, el tema de la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto en España fue muy Este. polémica.
ajá, por la manera como lo llevó a cabo. Este, mm, a mí me parece que fue adecuada, pero digamos, eso es una cuestión como muy polémica en la cual no deberíamos entrar ahora. Eh, pero digamos que, aunque Qué impresionante también, ¿eh? Esto. sí, 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 es increíble. Sí. Digamos que él lo hace sin miedo, es decir, la recuperación que hace es, aquello era una ruina, piedra sobre piedra, y lo interviene fuerte para que se pueda utilizar, ¿no? Pero entonces, de muchas maneras va dejando vestigios de la ruina, vestigios de lo nuevo, Sí, esto etcétera, es. ¿no? No, me parece brillante cómo colocó esa grada blanca ahí. Como decir, Sí. bueno, no tuvo miedo, ¿no? Una Ajá, valentía, porque ya me imagino todas las cosas que habrán dicho, ¿no? Pero sí, hay que sí, ser valiente. sí, exacto. Lo que pasa es que yo creo que él es como más cercano a León Krier, ¿no? Donde, digamos, sí hay que recuperar la ruina, pero se tiene que volver útil, por decirlo así, tiene que ser Sí. útil al presente, en fin, o sea, como hablar de un palimpsesto histórico, ¿no? Entonces, bueno, precisamente por esa manera polémica de hacerlo, por, digamos, la rudeza, la rotundidad de sus textos, ¿no? De ¿En qué cómo año él, fue esto? Para ubicarme. ¿Tenés idea? mmm, Lo busco. creo que debió haber sido, no sé si por ahí del 95, no lo Wow. recuerdo ahora, ¿eh? No lo recuerdo, pero yo creo que hay que darle como mucho tiempo para, yo creo que para tener una cierta perspectiva histórica, ¿no? De qué es lo que se hizo ahí, porque hay personas que creen que es súper valioso y súper importante, y hay otras que no, y también es respetable, ¿no? Yo creo que Sí, sí. los más conservadores dirán que eso fue, pues, un pecado, ¿no? Haberlo realizado, sí. Ah. ¿Y esta obra la conociste antes o después de que fue a... No, antes. O sea, esa es una obra que yo conocí estando en Barcelona, porque Giorgio, al ser, digamos, un maestro, digamos, de los míos, de mis profesores o de mis maestros, pues yo fui conociendo su trabajo por ellos, ¿no? Entonces, me lo fui topando de a poco. O sea, Giorgio tuvo una presencia importante en Barcelona, en la académica me refiero, y por eso fui entrando como en ese mundo, ¿no? Pero yo me miraba estas imágenes y decía, me hacía un poco de ruido, haciendo un poco de ruido, Ujú. pero igual me parece muy bueno, pero después cuando veo esta imagen, digo, es un genio. Ujú. Ahí entendemos lo que hizo. Porque si vos vas comparando lo que está acá arriba, esta muralla, obviamente él tendría que generar, ¿no? Ajá, Entonces también hay que ir viendo, no enfocarse solamente en un detalle, ¿no? Sino también irte de ahí, ¿no? exacto. Sí, o sea, es que tiene, o sea, tú puedes hacer un zoom muy fuerte a la obra, irte como tal cual a la relación de la junta entre los pavimentos y los vestigios, que tú puedes verlas desde el canto, o sea, si tú ves desde la testa, o no sé cómo le dicen ustedes, a la visión en Sí. canto de las cosas, tú puedes ver cómo esa sábana de hormigón va posándose sobre la gradería, pero conservas esos laterales, lo vuelves útil, digamos, ¿no? Mm. No lo conocía, así que perfecto. Acá, ¿no? Estas cuestiones, Ajá. eso también es muy... Sí, y el escenario, obviamente, ¿no? O sea, la escena ha sido intervenida como Esto. sí, desde diferentes aproximaciones. A mí Bueno, me puedo haber parece, sido muy amigo de Scarpa, ¿no? Hay algo. puede ser, ¿no? Bueno, o sea, Yo Giorgio es, se ha dado bien al menos acá. sí, Giorgio es milanés y Scarpa era veneciano, de tal manera Sí. que de alguna manera están en el norte, pertenecen a la misma región, pero, o sea, yo nunca he escuchado o leído en un libro acerca de esa posible relación. No sé si
no sé si incluso a Giorgio le agradaría. Yo creo que parte, Ok, bueno, porque en realidad a Giorgio no le agradaría nada, ¿no? O sea, claro, es como te digo, es esta persona como muy dura. Pero yo también, esta cuestión como de fragmentos, que creo que es a lo que haces alusión, sí, este, a esto. podría verse. O sea, lo que pasa es que Giorgio es como más historicista, ¿no? Mm. Eh, Porque si vos ves Castelvecchio, ajá, hay algo de esto también, con esa techumbre que continúa, ¿no? Con la ajá, metálica y la pizarra. sí, sí, sí. Eh, Hay algo ahí que se puede como entender. Sí, ya recuerdo. O sea, en Castelvecchio está esta cubierta de madera, que es una Sí, proyección del edificio original, ¿no? exactamente. Que él extiende precisamente donde hay como un paisaje de estas paramentos de madera con metal y unas columnas y una gárgola, ¿no? Creo que eso es lo que Exactamente. dices. Sí, ahí te lo muestro. Sí, Eh, este final, ¿no? El final ese. sí, exacto. Que es donde el edificio empieza como a desmaterializarse, ¿no? Sí, Porque todo ese espacio es una junta con la muralla, no sé si lo recuerdas. O sea, el edificio empieza a deshacerse, por decirlo de alguna manera, incluso lo ves en el tejado, en la techumbre metálica contra la techumbre de cerámica. Se empieza a deshacer el edificio conforme va aproximándose a la muralla, ¿no? sí, eso, ¿no? Pues lo relacioné justamente por este detalle, ¿no? Sí, Hay como una sensibilidad parecida. parecida, sí. Por eso Es, me imaginé, deben ser amigos. Pues seguramente Scarpa habrá tenido muchos problemas también con esto. no, Seguramente le bueno, habrán claro. dicho, señor, ¿qué hizo acá, no? Usted, sí, usted está loco y lo que hizo está mal, ¿no? Claro, Eh, seguramente. bueno, yo creo que, digamos, ese lugar incómodo. O sea, por eso David Lynch, por eso Giorgio Grassi, por eso Scarpa. De hecho, yo quería hablar de Scarpa, pero sentía que Giorgio era como más cercano a mí, ¿no? Más rupturista. Ajá. O sea, esa cuestión como un poco polémica, mucho que tiene que ver con la historia, a nosotros nos interesa. Es decir, para mí, digamos que la historia es algo que está ahí y que tú puedes utilizar de muchas maneras, y que me interesa que nuestra arquitectura esté impregnada de esa historia. Y eso, pues por supuesto que te hace acercarte de alguna manera a la polémica de pronto, ¿no? Mm. En fin, yo creo que 87 años tiene, es del sí, 35, sí. así que ¿seguís en contacto con él? ¿Algo? ¿O fue hola y no lo viste más? Después de su visita, en los siguientes años sí estuvimos en contacto con él. Pero alguna vez recuerdo que le llamé por teléfono cuando la Bienal de Chipperfield, ¿te acuerdas, no? Common Ground. Y le dije que si, o sea, yo le llamé, digamos, de la manera más natural. Le dije, oye, voy a pasar por Milán de camino a Venecia porque voy a ir a la Bienal, y ¿por qué no nos vemos? Y entonces Giorgio me regañó, me dice, ¿cómo se te ocurre ir a la Bienal de Venecia? Esa cosa para arquitectos, ya sabes, de arquitectos como vedettes, ¿no? No sé cómo decirlo, como... Star Sí, o sea, System, queda bien. ajá, sí, exactamente. Me dice, ¿cómo te puedes prestar a semejantes cosas? Y entonces, bueno, dije, Giorgio, bueno, no, Quería no sé. saludarte. Sí, ¿Tomaron quería. el café o no? No ¿Estreto? lo hicimos. No. Pero, o sea, yo no pierdo la esperanza de regresar a Italia y de buscarlo. Supongo que debe estar ya muy grande, ¿no? Muy mayor, Sí, pero 87 años tiene, por eso. sí. Entonces, pues sí, me encantaría, ¿eh? O sea, me encantaría hacerlo, pero tengo que buscarme un pretexto para regresar a Italia. Mira Bueno, este dato que yo no sabía. Por 3 años, desde el 61 al 65, fue redactor de la revista Casabella. ¿Sabías? ajá, sí, claro. Sí, o sea, Giorgio es un personaje que ha estado, digamos, en todos los momentos importantes de la cultura arquitectónica eh, italiana, ¿no? O sea, era parte como del racionalismo, estuvo en Casabella,
ha sido profesor en cualquier cantidad de universidades italianas. No, o sea, es un personaje sumamente importante y yo diría profundo, pero también difícil como de agarrar, ¿no? Es difícil de entender, al menos desde su obra creo que es más difícil. Sus libros son, yo creo, bastante claros, pero es un personaje fundamental, ¿eh? Bueno, Lo a que ver, pasa es libros. que existía, yo digo que Giorgio no fue más influyente porque existía Aldo Rossi, ¿no? Ah. Y Aldo Rossi pues era como el gran arquitecto italiano, ¿no? Acá está arquitectura, arquitectura, lengua muerta y esa es la que más recomendás de otros Sí, escritores. sí. 2003, es relativamente nueva. Bueno, ese es porque es una edición, supongo, reciente. Ah, ok. Ujú. Bien. Bueno, pasemos a la última pregunta, que hace 1 hora y media que estamos hablando. Venga, vamos a ver. Arquitecto italiano. Bueno, la novena es una película que no puedo dejar de ver, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, que es La gran belleza de Sorrentino, ¿no? Otra Bien. vez Italia. Y otro, Pues ¿no? Otro que también, no sé, a veces podés decir que te gusta y a veces tenés que decir que no te gusta, ¿no? Es como un señor también que está ahí es, en el límite, ¿no? De lo sí, político o no políticamente correcto. sí, o sea, su cine es complejo, ¿no? Un poco como todo lo que hemos estado viendo acá. Es complejo, pero digamos que una vez que lo descubres, algo detona, algo muy fuerte se Sí, detona. Y sí, la Gran Belleza es una película que yo, pues sí, yo creo que se la he visto igual otras 5 veces. La voy a seguir viendo y cada vez que la veo descubro más cosas y me interesan más cosas, ¿no? y la Eh, otra, la décima, la décima es el último libro que he leído, en realidad no es el último, pero es con el que he regresado más veces últimamente, que es este libro de Elegir Arquitectura, se llama. Elegir Arquitectura, de un autor que se llama Christoph van Gerrewey. bien. ¿Y por qué? Es un libro que habla de historia, de teoría, de crítica, de mundo contemporáneo y digamos que toca desde finales del XIX, ¿Viste? desde finales del siglo XIX hasta ahora, pero en un formato como muy amable, es decir, son muchos pequeños capítulos que, que te dan como una cierta pincelada de episodios muy importantes de todo, del último siglo, pero aunque lo hace de manera breve, o sea, cada capítulo es muy breve, o sea, tiene 6 páginas o algo así cada capítulo, pero en realidad lo hace de una manera profunda, ¿sí? O sea, lo hace de una manera muy seria. Y además lo que está muy bien es que estos pequeños capítulos tú los puedes leer por separado y te harán sentido, pero si lees el libro de corrido, digamos, en continuidad, ves que también están hilados de manera muy fina, ¿no? De manera muy inteligente. Es un libro, digamos, para alguien que no tiene mucho tiempo de leer, pero que está interesado en la historia de arquitectura reciente, digamos, y que te quieres enterar de los highlights, pero insisto, no están tratados de manera superficial, están tratados de manera Bien. muy, muy seria, Y ¿no? siglo XIX aparte es. 19, 20 y lo que llevamos del 21. O sea, Ah, te puede hablar de Vitruvio o te puede hablar de Kirsten Gears o de Dogma y Pier Vittorio, ¿no? Pier Vittorio Aureli. Es decir, es un abanico perfecto. muy amplio, pero además hace mezclas complejas, hace mezclas duras en esta explicación, ¿no? Es bien interesante, yo Perfecto. creo. Y acá alguien pregunta, ¿algún libro que recomiendas de la Escuela de Barcelona? Digamos, editado por la Escuela de Barcelona, O habrás que leído de la Escuela de Barcelona? ¿O editado por la... pues yo recomendaría, hay una serie, una colección que se llama DPA. Se llama DPA porque es la revista del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Barcelona. Es una colección
de libros muy, bueno, eran baratos cuando yo los compré, costaban algo así como 12 o 13 euros cada uno, pero digamos que son otra vez investigaciones que provienen de ¿Estos? eh, no, ese Ah, es un DPA de otra escuela. Si tú le ok. pones DPA Barcelona, seguramente saldrá. Este, y entonces, bueno, esos libros contienen, son monografías, por ejemplo, hay de Bacchini, hay de Snossi, de muchos arquitectos Ahí están. europeos. Ajá, exactamente, de Lubetkin, a veces son temáticas, por ejemplo, hay uno que se llama Abstracción, el de Millans, el de Gardella. Vamos, ahí vienen síntesis de investigaciones muy serias sobre esos, digamos, maestros modernos o temáticas modernas, ¿no? Esa es una colección para mí increíble y que además, si no lo encuentran el libro como tal en físico, creo que pueden encontrar los PDFs en línea por ahí, ¿no? Bien. Y ya terminamos. ¿Y dónde buscas leer arquitectura? O hoy dónde vas para buscar bueno, quiero leer algo. ¿Dónde lo vas a buscar? ¿Librerías te refieres? Sí, bueno, buscas Bueno, en librerías, en internet, vas a una biblioteca, eh, ¿dónde hay, buscas? hay una, o sea, yo pido muchos libros en Amazon. Esa es como a lo mejor la fuente principal de cómo voy adquiriendo. Este, pero en Guadalajara hay una librería que se llama Arlecta, que es una librería súper, o sea, es la mejor de México, sin duda. Así que Entonces, terminás un libro y te vas ahí, por ejemplo. exactamente. A veces lo leo ahí afuera en el café, ¿no? Entonces, entonces ¿Sos de leer sí, me gusta continuamente? mucho leer. Sí, siempre estoy leyendo algo. Ahí te preguntan libro de literatura favorito. ¿Lees literatura o solamente arquitectura? La mayoría es arquitectura, pero sí leo algunas cosas de filosofía. Por ejemplo, el último libro que estoy leyendo es un libro precisamente sobre Borges, ¿no? Es un libro que recoge la historia oral, las entrevistas y cosas en periódicos, lo que ha dicho Borges, digamos, fuera de sus libros, ¿no? Uy, también Este, otro que te van a odiar o te van a amar, ¿no? Depende de sí, quién te sí. agarre, Borges, ¿no? Porque tenía también momentos muy Sí, complicados o muy sí, polémicos, ¿no? sí, este libro lo recomiendo mucho porque se llama El Palabrista, me lo Sí, recomendó un amigo lo conozco. y es sumamente económico, o sea, cuesta una tontería y yo creo que es un gran libro, ¿no? ¿Y leíste a Borges? Sí, he leído mucho de sí. ¿Y qué es lo que te gustó? El reflejo, la Eh, paranoia. bueno, como un texto en particular, más bien a mí me gusta, como me gusta escribir también, o sea, me clavo más como en el tema de cómo dice las cosas, es decir, cómo expresa algo, cómo lo comunica, esa es como la parte de Borges, además de todo su imaginario y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero digamos, la precisión con la cual comunica ciertas ideas a alguien que intenta escribir como yo, pues me resulta como muy revelador, ¿no? O sea, y un poco abrumador, porque sabes que no lo vas a lograr jamás, ¿no? Bien. Pero lo ves plasmado, ¿no? Y cómo todo eso influye en tu trabajo de arquitecto? ¿Cómo sentís que la literatura o la lectura te ayuda? Vamos a ver, históricamente yo he dado clases en la universidad, clases de, como te decía, de proyectos, pero también de historia y teoría, y luego he dado cursos en otros lugares, ¿no? Cursos en instituciones privadas, por decirlo así. Entonces, yo claramente puedo separar los momentos en los cuales estoy produciendo arquitectura y en los cuales estoy pensando. Y cuando estoy pensando es cuando estoy haciendo un curso, ¿no? Entonces, digamos que el curso deriva en textos o en conferencias o en charlas y eso en algún momento terminará por aparecer en la arquitectura. Esa es como la apuesta que no sé si suceda, pero yo esperaría que sí, ¿no? ¿Vos sentís que, por ejemplo, en esta obra, sentís que hay literatura? Como que
es como la obra esta del muro de Kafka. ¿Sentís que la literatura produjo esto en vos? O sea, sería como muy pretencioso decir sí y fue tal libro, ¿no? O tal No, no, pasaje, eso no, pero pero digo, el hecho de leer, ¿no? Eso para que la gente lea. sí, porque, bueno, también leer es un poco como el cine, ¿no? O sea, ver Exacto, películas es un poco como leer también. Entonces, esa que estabas mostrando es una arquitectura que está concebida a través de la idea de fragmentos, ¿no? O sea, la foto primera que pusiste. O sea, estas. ajá, esta es una arquitectura concebida a partir de fragmentos. Entonces, por ejemplo, me interesa mucho la idea de fragmento en el cine de Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, pues uno intenta ir haciendo estas analogías, si se quiere, o sea, estos experimentos que a veces salen y a veces no, ¿verdad? Pero, o sea, no podemos decir exactamente cómo sucede, pero definitivamente hay que leer y hay que ver películas, pero más allá de leer o ver películas es como interesarse de manera, pues, lo más seria posible y luego lo otro surgirá de manera natural, gratuita o como tú lo quieras ver, ¿no? Qué buena esta imagen. Todo va pum. Bueno, ¿cómo termina hoy tu día? ¿Dibujando? Eh, ¿Yendo a obra? ¿Cómo te vas? ¿O vas a leer al bar? no. Ah, hoy en la tarde lo que tengo que hacer es revisar muchos proyectos y dibujos con mi equipo y con Andrea, ¿no? Creo que eso es Bien. lo que tenemos que hacer hoy. ¿Tenés, son muchos en el atelier? Somos seis nada más, es una oficina pequeña. Eh, Pero bueno, tampoco estamos como muy interesados en crecer demasiado, ¿no? Más bien como en volvernos mejores en todo caso, ¿no? Más eficientes. Bien, buenísimo. Bueno, acá tenemos. Bueno, nos veremos o cuando estés en Buenos Aires o cuando vaya a México, Claro, bienvenido cuando quieras. a Guadalajara. Para terminar, ¿una playa que me recomiendes cuando vaya a México? Una playa. Sí, ¿Pacífico Eh, o Atlántico? pues yo estoy más interesado ahora en lo que sucede en la península de Baja California o en la zona de Los Cabos, La Paz ¿En y todo serio? eso. Sí, sí, hay playas ahí increíbles, ¿no? Hay una que se llama Balandra, sí. Hay una playa en esta región que se llama Balandra, con B grande, que yo creo que te puede Sí, gustar. Balandra. ¿Y por qué? ¿Has tenido momentos de que fuiste al Atlántico, Pacífico, ahora ahí? ¿O siempre fuiste en Baja California? Ya lo conocía desde hace mucho, pero ahora tenemos proyectos ahí. Ah, ok. Tenemos proyectos ¿Esto allá, es? sí. ¡Wow! Sí, voy mañana. Me saco el pasaje. Es Sí, la verdad es que buenísimo esto. sí, es como un paisaje extraño, o sea, entre desértico, a veces casi lunar pero con un mar cristalino, en fin, es una locura, ¿no? Claro, ustedes no, vos no necesitas irte de México nunca Yo, con estas playas. yo no me voy a ir nunca. Vivís en vacaciones ahí, no tenés por qué irte a... Sí, Mirá qué lindo. claro. Sí, es impresionante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en Gracias a cualquier ti. momento. Claro que sí, bienvenido cuando quieras y gracias por la invitación. Nos encontramos en Malandra. Ya está. Sale, bye. Chao, gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Bye, Chao, bye. chao.